En esta tierra, que sirve de contexto o escenario para el cultivo humano, la proporción entre el día y la noche es de 1 por 1. El lapso temporal del día y la noche es el mismo, y eso significa que la condición en la que los espíritus malignos contienden con Dios es la misma. Por tanto, Lucifer y los espíritus malignos nunca podrán quejarse ni alegar que Dios fue injusto. Dios separó el día de la noche precisamente por esa razón. En otras palabras, el día y la noche no pueden coexistir ni aún en un sentido espiritual. Si ama a Dios, rechazará toda tentación del mundo y saldrá adelante fortaleciéndose siguiendo la verdad. Vamos a hablar un poco de cómo permanecer en la luz. La Biblia nos dice lo que debe hacer, lo que no debe hacer, lo que debe guardar y lo que debe desechar. Obedecer las Escrituras y vivir de acuerdo a ellas es permanecer en la luz. Si vive en la luz, Dios lo bendecirá y también lo protegerá. Amados hermanos y hermanas en Cristo, en el mensaje anterior hablamos de lo que Dios hizo el primer día de la creación. Hoy continuaremos con el segundo día de la creación. En el momento de la creación no había ningún ser humano quien presenciara ese proceso. Tal vez se pregunte, ¿cómo pudo entonces Moisés escribir el libro de Génesis en el que se detalla todo ese momento? Moisés lo pudo saber porque Dios mismo se lo reveló. Dios estaba con Moisés y se le manifestó como el Dios vivo. El solo hecho de las 10 plagas que Dios manifestó ante Faraón a través del profeta confirma que Dios estaba con Moisés. Éxodo capítulo 7, versículo 1 nos lo dice. Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón. Tan solo por este texto tenemos la más firme evidencia que Dios estaba con Moisés y podemos creer sin duda alguna que es palabra de Dios y que es cierto y verdadero. Asimismo, por Moisés, el agua amarga de Mara se convirtió en agua dulce y eso ha quedado registrado en la Biblia. Y ese milagro también se ha dado aquí, en nuestra iglesia. Cuando oré, el agua salada de mar que salía del pozo de nuestra iglesia en Muán, a 400 kilómetros de distancia de esta capital, se convirtió en agua dulce potable. Y no solo eso, esta agua tiene propiedades curativas milagrosas. De la misma manera que Dios estuvo con Moisés, también está con esta iglesia y está manifestando innumerables señales y maravillas. Más aún, nos ha revelado esta serie de mensajes por la inspiración del Espíritu Santo. El poder de creación de Dios sobrepasa los límites del conocimiento del hombre. Dios ha hecho la obra de la creación con una sabiduría y un poder infinitos que sobrepasan, repito, el conocimiento y la capacidad del ser humano. Dios no podía hacer esta obra de la creación dentro del marco del conocimiento humano a fin que el hombre pudiera entenderlo con su limitado razonamiento. El ser humano, como mera criatura, no está en condiciones de juzgar si la obra creadora de Dios es correcta o incorrecta, sino entonces, ¿por qué Dios nos creó como nos vemos ahora? ¿Por qué Dios nos hizo con 2 ojos, una nariz, 2 fosas nasales, 2 orejas y esta estructura facial? Hermanos, Dios nos creó de la forma más hermosa. ¿Por qué el hombre camina usando sus extremidades superiores mientras que los animales lo hacen usando sus 4 patas? ¿Por qué un ave tiene alas y vuela? ¿No tienen curiosidad por saber todo eso? Hablaremos de esto más adelante. Todo tiene una explicación dentro de la providencia del Dios creador. El hombre, reitero, no está en condiciones de juzgar la creación de Dios. Más bien, debería estar asombrado por la obra perfecta de la creación de este Dios creador. Hermanos en Cristo, ahora hablaremos del segundo día de la creación. ¿Cómo se veía la tierra antes del segundo día? Estaba completamente cubierta por el agua de vida. En el segundo día de la creación, Dios dijo que haya un espacio entre las aguas
para separar las aguas de los cielos de las aguas de la tierra. Y tal como Dios lo dijo, se formó ese espacio para separar el agua de vida que había cubierto completamente la tierra. Ahora bien, en ese momento el agua no solo debía de cubrir la superficie de la tierra, había tanta agua que incluso la montaña más alta estaba completamente cubierta bajo el agua. Y entonces se hizo la expansión y ese espacio o firmamento separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas de las que estaban sobre ese espacio. Y Dios llamó al espacio que existe entre las aguas cielo. Por cierto, la obra de la creación en este segundo día de la creación tuvo lugar tanto en el mundo físico temporal como en el espiritual. Primero, veamos la obra hecha en el mundo físico. El hecho que el firmamento o la expansión se haya realizado en la Tierra muestra que la atmósfera se había formado en este planeta. La atmósfera es la capa gaseosa que envuelve la Tierra y que se mantiene unida al planeta por la fuerza de la gravedad. La altura de la atmósfera de la Tierra alcanza los 10.000 kilómetros. La atmósfera juega un papel muy importante para la sobrevivencia de los seres en este planeta. Protege la vida de la Tierra. No fue creada sin ningún motivo. Tiene un propósito específico en la providencia de Dios. La mayor parte del aire, 95%, se concentra en esta atmósfera a menos de 30 kilómetros de altura. En este aire hay oxígeno y otros gases que son necesarios para que los animales y las plantas respiren. Además, la atmósfera absorbe parte de la radiación solar ultravioleta por la capa de ozono. También desempeña el papel de escudo protector contra los meteoritos. Igualmente absorbe y retiene parte del calor de la superficie de la Tierra para mantener estable la temperatura del planeta. Asimismo, reduce la diferencia de temperatura en diferentes zonas del planeta al dispersar el calor uniformemente a través de corrientes de convección y de advección, es decir, reduce las diferencias de temperatura entre el día y la noche. Esta atmósfera que desempeña un rol tan importante se creó el segundo día de la creación. Dios separó las aguas de las aguas con esta extensión o espacio en el medio. Ahora bien, ¿a qué se refiere las aguas debajo de la expansión? Simplemente se refiere a todas las corrientes y flujos de agua en esta tierra. El tercer día de la creación, Dios dijo que las aguas debajo del cielo se junten en un solo lugar para que aparezca la tierra seca y llamó a lo seco tierra y a las aguas mares. Cuando la Escritura menciona las aguas sobre la expansión o cielo, se refiere al vapor de agua en el aire. A cierta temperatura, el vapor de agua en el aire se condensa y se convierte en gotas de agua. A medida que estas gotículas de agua se acumulan, se convierten en nubes que son visibles. A medida que las partículas líquidas de agua aumentan de tamaño y peso y caen, se convierten en una precipitación llamada lluvia. Y si la temperatura desciende, esas gotas de agua en las nubes se convierten en hielo. Este hielo cae al suelo en forma de precipitación congelada como nieve o granizo. De esta manera, gracias a las aguas sobre la expansión o cielo, el agua llega de manera uniforme a todas las partes del planeta y los seres vivos pueden sobrevivir. Las aguas que se convirtieron en lluvia o nieve luego se evaporan y como vapor de agua se elevan en el aire y se convierten en nubes. Dios hizo que la circulación del agua tuviera lugar al hacer que las aguas se convirtieran en vapor líquido o sólido a una cierta temperatura. Estos fenómenos atmosféricos fueron identificados y definidos por la ciencia solo en la Edad Moderna. Sin embargo, este fenómeno de la circulación del agua ya estaba descrito en la Biblia hace miles de años. Job, capítulo 36, versículos 27 y 28, menciona: Él atrae las gotas de las aguas al transformarse el vapor en lluvia, la cual destinan las nubes, goteando en abundancia sobre los hombres. Y Jeremías capítulo 10, versículo 13 añade: A su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra.
hace los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Además, Job capítulo 26, versículo 8 agrega, ata las aguas en sus nubes y las nubes no se rompen debajo de ellas. Y Eclesiastés capítulo 11, versículo 3 nos dice, si las nubes fueren llenas de agua, sobre la tierra la derramarán. Hermano, generalmente el calor del sol evapora miles de millones de litros de agua por segundo, alrededor de 1.200 pies cúbicos de agua por segundo del agua en la superficie de la tierra. Esta agua evaporada sube al cielo y forma nubes. Los vientos y la corriente de aire mueven esas nubes y hacen que la lluvia o la nieve caigan a la superficie de la tierra. De ahí que Job capítulo 37, versículo 11 y 12 señala, regando también llega a disipar la densa nube y con su luz esparce la niebla. Asimismo, por sus designios se revuelven las nubes en derredor para hacer sobre la faz del mundo, en la tierra, lo que Él les mande. Hermano, esta gran cantidad de agua de la superficie de la tierra sube en contra de la gravedad hacia la atmósfera. Piense en la gravedad. La gravedad hace que la tierra tire constantemente hacia abajo. Por eso siempre tenemos los pies en el suelo. No hay nada que se quede estático por sí mismo en el aire, ni nada que empuje las cosas hacia arriba. Por eso se supone que las cosas caen. Pero en contra de esa ley de la gravedad, el agua sube a la atmósfera. ¿No es eso acaso algo asombroso? Y el agua permanece en el aire mientras se desplaza hacia un lugar determinado donde es necesaria. Todo esto ya estaba previsto en la asombrosa sabiduría de Dios. Sin embargo, esta circulación de agua no comenzó a partir del segundo día de la creación, porque el sol aún no se había creado. En el cuarto día de la creación, Dios creó el sol y la luna. A partir del cuarto día, el calor del sol elevó la temperatura de la superficie del mar y el reflujo y el flujo de la marea debido a la luna hizo que el viento soplara y ayudara a la evaporación del agua. A través de este fenómeno se formaron las nubes y cayó la lluvia. La posición de la luna estaba exactamente donde está ahora. Dios la colocó con minuciosa precisión e hizo que se produjera el flujo y el reflujo de la marea. ¿Qué hubiera sucedido si el mar permanecía quieto? No hubiera habido marea. Debido a la gravedad de la luna, se produjo el reflujo y el flujo de la marea y el viento circuló. La marea fluye junto con el viento. Si no lo sabe, vaya a un lugar cerca del mar y vea si es cierto o no. A medida que la marea fluye, sopla el viento. Por eso, la marea produce viento. En casi todos los océanos y mares del planeta, si el viento sopla más fuerte, las olas son más altas. Debido a la luna, se da el flujo y el reflujo de la marea y los golpes de viento y el nivel o grado de humedad, entre muchos otros fenómenos meteorológicos. A través de esto se forman las nubes y la lluvia cae. Y gracias a la lluvia se pueden formar lagos y ríos en la tierra. De ahí que, aunque en el segundo día de la creación las aguas se separaron en las aguas sobre la expansión y las aguas debajo de la expansión o cielo, las aguas debajo del cielo aún no formaban mares, lagos ni ríos. Hay muchas nubes en el firmamento, ¿verdad? Digamos, en un día nublado, las nubes no se ven muy espesas, pero si viaja en un avión, verá que el tamaño de las nubes es mucho más grande que una montaña y que son más densas. En un día nublado, el cielo está cubierto de nubes muy espesas. No se ven así si se encuentra a ras del suelo. No obstante, repito, si va en un avión, podrá ver que esas nubes son realmente inmensas. Acá, a ras de la superficie de la tierra, no lo podrá hacer. Hermanos, el segundo día de la creación se estableció una nueva zona o área en el ámbito espiritual. Por cierto, el reino espiritual aquí se refiere al espacio espiritual en el segundo cielo. Ya hemos hablado de los cielos anteriormente.
Cuando Dios existía en el universo en forma de luz que contenía una voz, solo existía un solo cielo. En ese momento, Dios se cohesionó o fusionó en una sola luz en el punto más alto vértice del reino espiritual. Ahora bien, mientras más se alejaba esa luz de su punto de origen, su intensidad disminuía. Repito, a medida que la luz se alejaba de su vértice original, la intensidad de la luz disminuía. Y mientras más se acercaba, más fuerte era su intensidad. El espacio en su origen primigenio era uno. Luego se dividió en cuatro espacios diferentes de acuerdo al brillo de la luz espiritual y a la intensidad del ámbito espiritual. Para una mejor comprensión, este concepto de espacio lo hemos llamado cielo. Por tanto, cuatro espacios significan cuatro cielos. Al mismo tiempo, esa luz originaria que se unía en el vértice del reino espiritual dio origen al Dios Trino. Y ese espacio primigenio se dividió en cuatro áreas. El cuarto espacio es donde se ubica el vértice o punto más alto del reino espiritual. El tercer espacio es donde se daría origen al reino de los cielos. Y luego viene el segundo y el primer cielo. En el momento en que el espacio original se dividió en cuatro cielos, cada cielo o espacio no tenía ningún elemento contenido. Primero se dividieron los espacios o cielos con un determinado propósito y luego se crearon los elementos que cada espacio iba a contener. En primer lugar, se crearon los elementos para el cuarto cielo, que es el espacio para el Dios Trino. Es decir, en este lugar se encuentra el trono de Dios Padre, el de Dios Hijo y el de Dios Espíritu Santo y sus respectivas moradas. Después, en el tercer cielo se crearon los seres espirituales como ángeles, serafines y querubines que sirven a Dios. Por cierto, este tercer cielo no es en realidad un lugar espiritual para ángeles o querubines, sino más bien es el lugar para los hijos salvos de Dios. El reino celestial o el reino de los cielos fue creado en el tercer cielo. Este reino celestial comenzó a crearse después que el Señor resucitó y ascendió al reino de los cielos. Las moradas en el cielo todavía están preparándose en la medida en que sirva al reino de Dios en la tierra y lo honre y glorifique con su vida y sea fiel en toda la casa de Dios, en esa misma medida será recompensado. Lo que haga por y para Dios serán los materiales con los que se edificarán su morada en el reino de los cielos. Su morada en el cielo no es comparable con ninguna residencia o mansión en este mundo. Será enorme. Aquellos que lleguen a la Nueva Jerusalén tendrán una mansión grandiosa. Claro, para entrar en la ciudad de gloria deberá esforzarse y ser fiel en toda la casa de Dios. Todo lo que usted desee o puede imaginar para su deleite y entretenimiento lo tendrá allí. Por eso, las moradas en el reino de los cielos serán diferentes entre sí. Cada una estará decorada y tendrá las comodidades de acuerdo al gusto de quien la ocupe. En su reino, Dios le dará todo lo que desee. Creo que a muchos cristianos les falta imaginación para visualizar su morada en el cielo o cómo será la vida allí. Pienso que en las iglesias se debería hablar más del cielo y menos de este mundo. Si anda por la senda estrecha y renuncia a todo por amor a Dios, Él le dará todo aquello que desee en la nueva Jerusalén. Repito, el reino celestial comenzó a crearse después que el Señor resucitó y ascendió al cielo. El Señor lo dijo en el Evangelio de Juan cuando nos prometió que en la casa del Padre muchas moradas hay y que iba a preparar lugar para cada uno de nosotros. ¿Y quién es el maestro arquitecto allí arriba? Tal como lo menciona la Escritura, es Jesucristo, nuestro amado Señor. Nuestro Señor está levantando nuestras moradas en el reino de Dios Padre. Por cierto, el momento
en el que se creó el espacio espiritual del tercer cielo es diferente al momento en que se creó el reino de los cielos. Lo mismo ocurre con el primer y el segundo cielo. El momento en que se crearon estos cielos fue el mismo cuando se crearon el tercer y el cuarto cielo. Sin embargo, en ese momento existían como un espacio vacío donde no había ningún elemento contenido. A través de la obra de la creación, Dios comenzó a llenar el segundo y el primer cielo de contenido, es decir, de elementos. Los elementos más importantes del primer cielo son el sol, la luna y las estrellas, los cuerpos celestes que influyen en la vida de este planeta, que sería el escenario para el cultivo del ser humano. Estos cuerpos celestes, planetas y satélites fueron creados ordenadamente durante el periodo de creación de la Tierra y durante los 6 días de la creación. Ahora bien, ¿cuándo se crearon los elementos del reino espiritual, que también es un área en el segundo cielo? Fue en el segundo día de la creación. Aquí concluyo. Amados hermanos, hoy hemos hablado de la expansión o cielo que Dios creó el segundo día de la creación. Vimos la expansión del mundo físico, que es la atmósfera. También compartimos acerca de las aguas que están sobre el cielo y las que están debajo del cielo firmamento. En el próximo mensaje hablaremos de la expansión en el reino espiritual. En el segundo día de la creación se creó una nueva área en el reino espiritual. ¿Cuáles son las áreas o zonas principales en el segundo cielo y cómo fueron creadas? La creación de la expansión o firmamento en el mundo físico significa que en ese momento se creó la atmósfera. El segundo cielo, que es el mundo espiritual, se dividió en 2 lugares separados, un dominio de la luz y un dominio de la oscuridad. Durante el periodo del cultivo del ser humano, Dios hizo que Lucifer y los espíritus malignos habitaran en el dominio de las tinieblas en el segundo cielo. ¿Qué hay dentro del dominio de la luz en el segundo cielo? El lugar para celebrar los 7 años del banquete de bodas del Cordero se preparará dentro del dominio de la luz en el segundo cielo. En este lugar, las almas salvas disfrutarán las cenas de las bodas del Cordero junto al Señor. La zona principal que ocupa la mayor área en el dominio de la luz en el segundo cielo es el jardín del Edén. Dios creó un lugar separado para Adán llamado el huerto del Edén en el segundo cielo, que es un espacio espiritual. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor. Pon tu mano sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y recibiendo esta oración en el mundo entero a través de cualquier medio de comunicación. Extiende tu mano y manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio. Da a cada uno de ellos la fe necesaria para que puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita todas sus cargas y sufrimientos. Quema con el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor Jesucristo desde la cabeza a los pies, cada coyuntura, órgano interno y todo nervio, tejido y célula. Manifiesta el poder más alto de la creación. Ordeno en el nombre del Señor Jesucristo al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, virus, microbio y bacteria, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad contagiosa, terminal, endémica y toda pandemia. Protege a tus hijos de todo germen, virus y bacteria. Sana todo tipo de cáncer, cáncer al estómago, al útero, a la próstata, al colon, al hígado y toda otra clase de enfermedad, como el SIDA, leucemia, enfermedades cardíacas, pulmonares, apoplejía cerebral y todo tipo de dolencias que afectan a la mujer, hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel e inflamación. Que toda parálisis, artritis, hernia y todo dolor lumbago y jaqueca desaparezcan.
Quema con el fuego del Espíritu Santo todo resfrío, gripe y enfermedad a la tiroides, epilepsia, autismo, depresión, crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales, fuera. Dios Padre, te pido que toda parte que esté paralizada sea liberada y que los paralíticos y cojos caminen, que los que tienen la vista nublada se les aclare, que los que tienen problemas para oír puedan oír bien, que los ciegos vean, los sordos oigan y los mudos hablen. Padre, restaura los huesos fracturados y haz nueva toda parte quemada de los cuerpos. Limpia con el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica. Revive los nervios, tejidos y células muertas. Bendice con hijos a los que no pueden concebir. Ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás y a toda potestad del aire, fuera. A todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, inmundos, perversos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, fuera. Da a tus hijos la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti en oración y puedan despojarse de todo pecado, vivan en santidad, que sus almas prosperen y todo les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Auméntale la fe, la esperanza y el amor, y que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas del Evangelio. Protégelos de todo accidente y bendícelos para que lleven una vida próspera. Protege sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Da a los estudiantes sabiduría e inteligencia y llena sus corazones con el anhelo de mejorar en su rendimiento académico y siembra en sus corazones un mayor amor por el Señor. Bendice a tus hijos en todo lo que hagan y en todo lugar a donde vayan para que puedan testificar que tú, Dios, has respondido sus peticiones y los has bendecido. Gracias, Padre. A ti y solo a ti sea toda la gloria. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘.